Hoy, a 4 años de nuestro gobierno, nadie se atreve ni siquiera a negar que por primera vez en nuestros 202 años de historia, el país más pequeño del continente ha dado los primeros grandes pasos para lograr su sueño de grandeza. En muy poco tiempo, El Salvador pasó de ser la capital mundial de los homicidios, pasó de literalmente ser el país más peligroso del mundo, a ser el país más seguro de América Latina. Ya no es una promesa, es una realidad que están viviendo los salvadoreños, y cualquier extranjero puede ir a comprobar por sí mismo. Por eso, muchos en el mundo están pendientes de lo que ocurre en nuestro país, sobre todo en Latinoamérica, pero también en Estados Unidos y en otras partes. Ven lo que sucede en El Salvador y se preguntan por qué no puede pasar lo mismo en nuestros países. No hay ni una sola receta, ni una sola fórmula que funcione para todos por igual. Pero sí creo que hay un ingrediente que todas las recetas deberían incluir, o al menos deberían tener el derecho de incluirla. Ese ingrediente es la valentía. Hay que tener la actitud, el valor, la determinación de hacer lo que se debe de hacer, aun cuando otros te cuestionen, aun cuando otros te critiquen. En la historia de América Latina han existido líderes que despertaron admiración, otros temor y algunos las dos cosas al mismo tiempo. Pero pocos han provocado un fenómeno tan extraño, tan polarizante y tan difícil de descifrar como el hombre que hoy gobierna El Salvador, Nayib Bukele. Para millones es el salvador de una nación destruida por el crimen. Para otros es un hombre peligrosamente cercano al autoritarismo. Y mientras el mundo discute si es un héroe moderno o una amenaza disfrazada de esperanza, una pregunta comienza a crecer en silencio. ¿Quién es realmente Nayib Bukele? ¿Es un héroe que llegó para rescatar a un país condenado? ¿O un detractor político que aprendió a ocultar sus verdaderas intenciones detrás de una sonrisa tranquila y un discurso firme? Hoy, en Uruguay Misterio, hacemos un repaso de sus orígenes y de su llegada al poder. Nayib Armando Bukele Ortiz nació el 24 de julio del año 1981 en la ciudad de San Salvador, capital de El Salvador. Pero su historia comienza mucho antes de su nacimiento. Su familia tiene raíces palestinas. Su padre, Armando Bukele Catán, fue un influyente empresario, intelectual y líder religioso musulmán, un hombre poderoso, respetado y rodeado de cierta aura de misterio. Algunos lo describían como brillante, otros como un estratega silencioso. Desde pequeño, Nayib creció en un ambiente muy distinto al del salvadoreño promedio. Mientras gran parte del país sufría pobreza, violencia y las secuelas de una guerra civil brutal, él crecía rodeado de educación, negocios y conexiones políticas. Pero quienes conocieron su infancia aseguran algo curioso. Nayib no era un niño especialmente sociable. Observaba más de lo que hablaba, analizaba, escuchaba. Y quizás allí comenzó a construirse el personaje que años después dominaría la política latinoamericana. Bukele estudió en instituciones privadas de prestigio. Nunca tuvo la imagen clásica del político tradicional. No era militar, no provenía de partidos históricos, no usaba trajes rígidos ni discursos antiguos. Mientras otros políticos hablaban como figuras del siglo XX, Bukele entendió algo antes que todos. El futuro estaba en la imagen. Abandonó sus estudios universitarios para dedicarse al mundo empresarial y a la publicidad, y ahí aprendió el arma que cambiaría su vida para siempre, la comunicación emocional. Bukele entendió cómo captar atención, cómo construir símbolos, cómo dominar la narrativa. Mucho antes de llegar al poder, ya sabía cómo controlar la percepción de las personas. Su entrada a la política parecía improbable. Ingresó al partido izquierdista FMLN, una organización nacida de antiguos movimientos guerrilleros, y en 2012 ganó la alcaldía de Nuevo Cuscatlán. Allí comenzó a construir cuidadosamente su imagen de líder diferente, joven, moderno, tecnológico. Pero fue como alcalde de San Salvador donde su figura explotó políticamente. Mientras el país seguía atrapado por la corrupción y las pandillas, Bukele empezó a presentarse como alguien ajeno al sistema, un outsider.
un hombre que no pertenecía a la vieja política. Y entonces ocurrió algo decisivo. Fue expulsado de su propio partido. Lo que pudo destruir su carrera terminó convirtiéndolo en una figura aún más poderosa, porque Bukele transformó su expulsión en una narrativa casi mesiánica. Él no era un político más, era el hombre que luchaba contra todos. En el año 2019 ganó la presidencia de El Salvador y lo hizo rompiendo décadas de dominio político bipartidista. Era el surgimiento de una nueva era. Pero desde el comienzo algo llamó la atención del mundo. Bukele no actuaba como los presidentes tradicionales. Utilizaba Twitter como un arma política, respondía directamente a los críticos, se burlaba de los periodistas, anunciaba decisiones importantes por redes sociales. Para algunos era brillante, para otros inquietante. Parecía comprender perfectamente la psicología de Internet. Sabía cómo convertirse en tendencia, cómo dominar la conversación pública. Entonces llegó el momento que cambiaría para siempre su imagen internacional: las pandillas. Durante décadas, El Salvador fue uno de los países más violentos del planeta. La MS-13 y Barrio 18 controlaban territorios enteros. Miles morían cada año. La población vivía con miedo. Y Bukele prometió acabar con todo eso. Tras una ola de asesinatos en el año 2022, declaró un régimen de excepción masivo. Miles y miles de personas comenzaron. Las imágenes dieron la vuelta al mundo. Hombres tatuados, encadenados, rapados y encerrados en enormes cárceles de máxima seguridad. Para muchos salvadoreños, aquello fue un milagro. Por primera vez en años podían caminar tranquilos por las calles. Pero mientras el pueblo celebraba, comenzaron las preguntas. Organizaciones internacionales denunciaron abusos, detenciones arbitrarias, violaciones a derechos humanos. Y así nació el gran dilema alrededor de Bukele. ¿Qué ocurre cuando un hombre logra resultados que nadie más pudo conseguir, pero usando métodos que generan miedo? ¿Hasta dónde puede llegar alguien convencido de que el fin justifica los medios? Hay algo extraño en Nayib Bukele, incluso sus críticos lo admiten. No parece reaccionar como los políticos tradicionales, mantiene la calma, incluso bajo presión extrema, controla cuidadosamente su imagen, habla poco, pero cada palabra parece fríamente calculada. Su vestimenta oscura, las luces cinematográficas en sus discursos, las fotografías dramáticas. Más que un presidente, parece un personaje diseñado. Y eso ha provocado teorías de todo tipo. Algunos creen que es un genio político irrepetible. Otros dicen que construyó un culto a su personalidad. Incluso hay quienes lo comparan con figuras históricas que comenzaron como salvadores populares y terminaron acumulando demasiado poder. Y aquí es donde la historia entra en territorio oscuro. Para sus seguidores, Bukele es poco menos que un enviado providencial, el hombre que rescató a El Salvador cuando nadie más pudo hacerlo. Un líder dispuesto a ensuciarse las manos para proteger a su pueblo. Para sus detractores, esa imagen es peligrosa, porque los pueblos desesperados suelen entregar enormes cantidades de poder a quienes prometen seguridad. Y la historia demuestra que eso puede tener consecuencias impredecibles. Entonces surge una pregunta inevitable. ¿Es acaso Bukele un héroe que apareció para destruir el caos? ¿O un villano político que aprendió exactamente cómo conquistar el corazón de las masas? Quizás la verdad sea más perturbadora. Tal vez no sea ninguna de las dos cosas. Tal vez Nayib Bukele simplemente entendió algo que otros líderes nunca comprendieron, que en tiempos de miedo las personas no buscan políticos, buscan figuras casi míticas, hombres capaces de representar orden en medio del caos. Hoy en día, Nayib Bukele es uno de los presidentes más populares del mundo, pero también uno de los más observados. Su modelo despierta admiración en muchos países y preocupación en otros. Algunos creen que será recordado como el hombre que salvó a El Salvador. Otros creen que apenas estamos viendo el comienzo de algo mucho más grande y mucho más peligroso, porque el verdadero misterio
aún no ha sido resuelto. Si te gustó este video, dale like y suscríbete. Activa la campana para enterarte cada vez que subamos contenido. Y seguinos en nuestras redes sociales. Hasta el próximo video.